Hola, buenos días a todos y bienvenidos a esta nueva edición de las Condalab Talks, en el que vamos a hablar sobre la terapia génica y la terapia celular. La presentación que os voy a poner va a estar dividida en tres partes principales. Primero haremos una pequeña introducción donde veremos las definiciones y los conceptos básicos relacionados con estas terapias. Después hablaremos de las herramientas para trabajar con terapia génica y finalmente de las herramientas para trabajar con terapia celular. Comencemos definiendo lo que es la terapia génica. La terapia génica hace referencia al conjunto de técnicas empleadas para la transferencia de material genético o para la edición y modificación de la información genética del paciente con el fin de prevenir o de curar enfermedades a nivel genético. El material que se puede emplear, el material genético que se puede emplear puede ser de distinto tipo. ADN codificante para una proteína, ARN de interferencia u oligonucleótidos antisentido, cuyo fin es inhibir la expresión de genes endógenos, o copias adicionales de genes alterados o defectuosos de los que se quiere restaurar la función. Por otro lado, la terapia celular consiste en la administración de productos biológicos que contengan células para el tratamiento de una enfermedad bien heredada o bien adquirida. La terapia celular más conocida actualmente es la terapia CAR-T. Sin embargo, existen diversos tipos de terapia celular que se vienen usando desde hace muchos años. Algunos ejemplos son procesos tan comunes como las transfusiones de sangre o como los trasplantes de médula ósea. Hay veces que puede haber cierta confusión entre hasta dónde llega la terapia génica y hasta dónde llega la terapia celular. En primer lugar, decir que ambas terapias tienen como objetivo tratar, prevenir y potencialmente curar enfermedades, tanto genéticas como adquiridas. Sin embargo, su funcionamiento es un poco distinto. En el caso de la terapia celular, el objetivo es tratar enfermedades restaurando o alterando ciertos conjuntos de células o utilizando células para transportar una terapia a través del organismo. Con la terapia celular, las células se cultivan o modifican fuera del organismo antes de ser inyectadas en el paciente. Estas células pueden originarse en el propio paciente, células autólogas, o pueden proceder de un donante, células halogénicas. Por otro lado, la terapia génica tiene como objetivo tratar enfermedades reemplazando, inactivando o introduciendo genes en las células, ya sea dentro del organismo, terapia in vivo, o fuera del organismo, terapia ex vivo. Algunas terapias se consideran tanto celulares como génicas, ya que funcionan alterando genes en tipos específicos de células e introduciéndolos después en el organismo. Cuando hablamos de terapia génica, decíamos que podía ser ex vivo e in vivo. Esta es una forma de clasificar los tipos de terapia génica. Existe otra forma que también es en función de las células que se transfecten o transduzcan, que es la terapia génica de células germinales por un lado o la terapia génica de células somáticas por el otro. Pero en función de la estrategia, que es en lo que nos queremos centrar, tenemos dos tipos principales, la terapia ex vivo, la terapia in vivo y la terapia in situ. La terapia in situ en realidad es una especie de subtipo de la terapia génica in vivo. ¿Por qué? Porque en este caso también estamos introduciendo el gen en el organismo, pero lo estamos introduciendo directamente en el órgano que queremos modificar, mientras que en la estrategia in vivo lo inyectamos de manera sistémica para que sea el propio organismo el que lo guíe hacia el órgano afectado. Hablando un poco de la terapia génica ex vivo, podemos destacar algunas de sus ventajas e inconvenientes. Como principal ventaja, se tiene un control mucho más exhaustivo sobre el proceso, ya que se pueden seleccionar las células y generalmente la eficacia de transfección es alta. Desventajas, es un proceso complejo con un coste alto y además puede darse el caso de que algunos tipos celulares no crezcan correctamente en cultivo. Para la terapia génica in vivo,
Es un proceso más sencillo y además puede emplear las vías de administración estándar. Pero también es un proceso con menor control, puede haber menor eficacia y además la especificidad celular en ciertos casos es baja. ¿Y esto tiene aplicaciones realmente en el mercado, en la vida real? Pues sí, por eso quería poneros esta diapositiva, para que podamos ver algunos tratamientos actuales, tanto para enfermedades genéticas como para ciertos tipos de tumores que están basados en la terapia génica y en la terapia celular. He puesto aquí dos ejemplos, Luxturna y Strimbelis, que son fármacos. El primero de ellos basado en terapia génica in vivo y el segundo en terapia génica ex vivo para enfermedades genéticas, tanto para distrofia retiniana como para inmunodeficiencia combinada grave. Y por otro lado, también os he puesto 3 ejemplos de fármacos basados en terapia génica y celular para el tratamiento de ciertos tipos de cáncer, tanto para el tratamiento de melanoma, empleando virus oncolíticos, para el tratamiento del linfoma B difuso, empleando la terapia CAR-T, y también para el tratamiento de leucemia linfoblástica aguda de células B, también basado en la terapia CAR-T. Vamos ahora a profundizar un poco más sobre la terapia génica y sus fundamentos. Cuando hablamos de terapia génica tenemos que tener en cuenta que se necesitan 3 componentes indisociables y muy necesarios. El primero es nuestro gen de interés, es decir, el gen que queremos expresar en una célula o que queremos editar, modificar. El segundo es la célula diana, es decir, la célula sobre la que hay que realizar esta modificación. Y el tercero, pero no por ello menos importante, es el vector, es decir, el vehículo que transporta el material genético y que permite su introducción en la célula diana. Existen varios tipos de vectores y podemos clasificarlos principalmente en 2 categorías, los vectores virales y los vectores no virales. Los vectores virales emplean la capacidad innata de invasión celular de los virus para introducir el material genético en las células de interés. Aquí os he puesto algunos de los más comunes, los lentivirus, los adenovirus, los virus adenoasociados, los retrovirus y también otros como pueden ser los herpesvirus. Los métodos no virales hacen referencia a métodos en los cuales el ADN exógeno está integrado en un plásmido que se mantiene de forma estable e independiente del genoma de la célula huésped. Son métodos más sencillos de preparar, no suelen tener tantas limitaciones en cuanto al tamaño del ADN a transferir, y son menos inmunogénicos. Sin embargo, también son menos eficaces. Estos métodos no virales pueden ser métodos físicos o métodos químicos. Métodos físicos como la electroporación o la microinyección o el bombardeo de partículas, y métodos químicos como el empleo de liposomas catiónicos, polímeros o precipitación con fosfato cálcico, entre otros. Hoy vamos a centrarnos un poco en los vectores virales. En esta tabla que podéis ver en la diapositiva os he puesto un poco una comparativa entre los 4 tipos principales de vectores virales que se emplean en terapia génica para que veamos las diferencias a nivel de integración en el genoma, tamaño máximo del inserto, material genético, tipo de administración, inmunogenicidad y duración de la expresión. ¿Por qué es importante esto? Porque en función del experimento que se esté llevando a cabo, en función de la terapia que se quiera realizar, puede ser mejor escoger una u otra opción en función de las características de este vector viral. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Los lentivirus. Los lentivirus pertenecen a la familia de virus Reviridae. Su genoma consiste en un RNA monocatenario de sentido positivo que se convierte en DNA bicatenario durante el proceso de replicación. Son virus integrativos, como os comentaba, con un genoma viral de alrededor de 9,7 kilobases y una capacidad de inserto de entre 2,5 y 5 kilobases. Se pueden administrar ex vivo, ya que tienen una inmunogenicidad bastante alta, y su expresión suele ser estable. Los lentivirus son miembros únicos de la familia de los retrovirus.
porque la mayoría de los retrovirus no pueden infectar de forma efectiva células que no se dividan. Y los lentivirus sí, los lentivirus pueden infectar células independientemente de su estado de proliferación. El lentivirus más estudiado es el VIH-1 y también es el más empleado en investigación. Su genoma consta de una hebra de RNA de alrededor de 9 kilobases que incluye 3 genes estructurales principales: GAC, POL y EMP. GAC se transcribe como un único mRNA y da lugar a 3 transcritos distintos que codifican para 3 proteínas virales: proteínas de la matriz, proteínas de la cápside y proteínas de la nucleocápside. POL codifica para una proteasa viral, para la transcriptasa reversa y para la integrasa, 3 enzimas esenciales en el proceso de replicación viral. Y EMP codifica para distintas proteínas de la superficie viral, que son de vital importancia en el proceso de infección, al permitir que el virus se una a los receptores celulares de la célula huésped y que se pueda fusionar con su membrana. Además, el genoma lentiviral tiene 2 genes reguladores, TAT y REP, y 4 genes accesorios, BIF, VPR, VPU y NEF, que los tenemos aquí en distintos colores. Y también 2 regiones LTR que flanquean el genoma y que son fundamentales para los procesos de transcripción, retrotranscripción e integración del genoma viral. Importante, los lentivirus pueden formar pseudotipos al incorporar glicoproteínas de envuelta heterólogas. La más empleada y la más estudiada es la glicoproteína G del virus de la estomatitis vesicular, conocida como VSV-G. Proporciona al virus mucha más estabilidad y además contribuye a la obtención de concentraciones virales más elevadas. Por tanto, en resumen, decir que los lentivirus comúnmente usados en investigación son virus VIH pseudotipados con la proteína VSV-G, que reemplaza la proteína de la envuelta original. Dado que los vectores lentivirales derivan del VIH, uno de los principales aspectos que hay que tener en cuenta y que se tuvieron en cuenta a la hora de trabajar con ellos es la bioseguridad. Hay distintos sistemas de lentivirus, conocidos como de primera, de segunda y de tercera generación. Los empleados actualmente son de segunda y de tercera generación, y la diferencia reside en el número de vectores de empaquetamiento, es decir, en el número de vectores que incluyen los genes GAP, POL, REP y VSV-G. De este modo, mientras que los sistemas de segunda generación utilizan 2 vectores, uno con los genes GAP y POL y REP y otro con el gen VSV-G, los sistemas de 3 generaciones emplean 3 vectores, uno para los genes GAP y POL, otro diferente para el gen REP y otro diferente con el gen VSV-G. Por tanto, en estos sistemas, la generación de lentivirus competentes va a requerir de 2 eventos de recombinación, por lo que tienen una mayor bioseguridad. Existe también un sistema de empaquetado propietario de Takara, del que hablaremos posteriormente, que es LentiX. LentiX es un sistema de 4ª generación, porque en él los genes GAC, PRO y POL se separan aún más en 2 plásmidos, de modo que se necesitarían 3 eventos de recombinación y el perfil de seguridad en consecuencia es mucho mayor que con los sistemas anteriores. Siguiente tipo de virus del que queremos hablaros hoy, los virus adenoasociados. Son virus que no se integran en el genoma, que tienen como material genético DNA de cadena sencilla, con un genoma viral más pequeño de 4,7 kilobases y una capacidad de inserto de alrededor de 2,5 kilobases. El tipo de administración puede ser tanto ex vivo como in vivo, y aquí reside su principal ventaja. Los virus adenoasociados presentan una inmunogenicidad relativamente baja en comparación con otros tipos de virus, lo que los hace el tipo viral más efectivo y más idóneo para la administración in vivo. El nivel de bioseguridad, de hecho, es el nivel 1 y su expresión puede ser tanto estable como transitoria, dependiendo del serotipo. Su genoma es muy sencillo.
solo comprende 2 genes. Rep, que codifica una familia de proteínas involucradas en la replicación y la integración, y Cap, que codifica una familia de 3 proteínas víricas estructurales. También tiene dos regiones ITR, regiones repetidas invertidas, de 145 nucleótidos cada una. No codifica para ninguna polimerasa, por lo que depende de la actividad de las células a las que infecta para poder replicar su propio genoma. Los virus adeno-asociados están presentes en alrededor del 80% de la población. De hecho, el 60% de la población posee anticuerpos contra los serotipos 1, 2, 3 y 5, que son los más comunes, a los 10 años de edad. ¿Por qué se cree que es esto? Porque los adenoasociados no pueden replicarse sin un virus que le ayude, lo que ha hecho que se vuelvan casi indetectables en el genoma humano. Como comentábamos hasta ahora, existen diversos serotipos. Algunos fueron descubiertos en humanos u otros primates, y otros se descubrieron en modelos animales no primates. El más estudiado y del que más información se tiene hasta el momento es el serotipo 2, que, como podéis ver, es capaz de infectar un amplio rango de tejidos, músculo esquelético, células musculares lisas, neuronas y hepatocitos, entre otros. Luego tenemos otros tipos celulares que son más, otros serotipos virales, que son más específicos de un tipo celular y otros que tienen un tropismo mayor. Por ejemplo, el serotipo 5 destaca para astrocitos, el serotipo 1 para retina, corazón y pulmón. Y esto es bastante importante porque a lo largo del tiempo lo que se ha hecho ha sido desarrollar virus adeno-asociados recombinantes. Para poder generarlos, lo que se hace es reemplazar el genoma del virus contenido entre las regiones flanqueantes invertidas y sustituirlo por un cassette transcripcional de unas 5 kilobases. Este cassette se coexpresa con 2 plásmidos, uno que contiene los genes Rep y Cap y otro que contiene un plásmido con los adenoviral helper genes. Mediante este sistema basado en 3 plásmidos, conseguimos que no sea necesario emplear adenovirus en el proceso de producción, sino que estos virus puedan producirse de forma independiente, sin necesitar un virus adicional. Los adenovirus son virus no integrativos, cuyo material genético es DNA de cadena doble, un genoma viral grande de 37,7 kilobases, pero una capacidad de inserto de entre 3 y 8 kilobases. También se pueden administrar ex vivo y en algunos casos in vivo, aunque es menos frecuente porque la inmunogenicidad, como podemos ver, es elevada. Tienen una expresión transitoria y un perfil de bioseguridad BSL2. Básicamente, esta figura lo que muestra es la organización del genoma del adenovirus. El primer gen que se expresa una vez que el virus ha infectado la célula huésped es el gen E1A, que codifica para una serie de proteínas esenciales para la replicación. Esto, a su vez, activa la expresión de los genes E1B, E2, E3 y E4, que facilitan la replicación al modificar varios virus de la célula infectada. Con el fin de mejorar el perfil de bioseguridad de este tipo de virus, actualmente se trabaja con versiones modificadas, conocidas como vectores RDAD, es decir, vectores incapaces de replicarse, mucho más seguros y mucho más sencillos de manejar. Y el último tipo de virus del que os quiero hablar es el retrovirus. Los retrovirus son virus integrativos cuyo material genético es RNA de cadena sencilla, con un genoma viral de aproximadamente 8 kilobases y una capacidad de inserto de entre 2,5 y 5 kilobases. El tipo de administración principal es ex vivo, tienen una inmunogenicidad relativamente alta y proporcionan una expresión estable. Una vez que hemos hablado de los tipos principales de virus, el siguiente paso es ver cuál es el workflow, cuál es el flujo de trabajo para trabajar con estos virus en terapia génica. Podemos decir que el flujo de trabajo consta de 6 etapas principales.
construcción del vector, empaquetamiento del vector, titulación viral, concentración viral, purificación viral y transducción de células diana. A lo largo de la presentación vamos a ir viendo un poco los distintos pasos de forma individual y las características de cada uno de ellos. A nivel general, para construir el vector es necesario elegir el tipo de vector que vamos a emplear y qué proceso de edición génica queremos utilizar para trabajar con el mismo. Para empaquetarlo, tenemos que escoger qué sistema de packaging nos interesa y cuál es el pseudotipo viral, en función del tropismo. Para titular el virus, que es medir la cantidad de partículas infectivas por mililitro, hay que escoger el método y la técnica que deseamos emplear, ELISA, qPCR o flujo lateral. Después tendríamos el proceso de concentración viral, el proceso de purificación viral, que lo que intentan es, en primer lugar, aumentar el título y, en segundo lugar, mejorar el grado de pureza, y finalmente la transducción de las células diana. Primer paso, seleccionar el vector de partida. Como ya hemos visto, hay distintos tipos de sistemas virales. Desde Condalab disponemos de un amplio abanico de sistemas virales con múltiples y variadas características, entre las que se encuentran la presencia de marcadores de resistencia a antibióticos, la expresión de proteínas fluorescentes e incluso, en el caso de los lentivirus, ciertos sistemas inducibles por doxiciclina. Como hemos visto hasta ahora, el objetivo de la terapia génica es la transferencia de material genético o bien la adición de la misma con el fin de prevenir o de curar una enfermedad. Por tanto, un paso fundamental de este proceso es que escoger qué herramientas vamos a emplear para construir el vector, ya que será el vehículo a través del cual introducir las modificaciones genéticas. A este respecto, quiero hablaros de algunos kits muy interesantes para poder introducir las mutaciones genéticas en forma de distintos sistemas virales. Uno de ellos es el LentiX CRISPR-Cas9 System. Este sistema emplea dos tipos de lentivirus, uno para la expresión de la Cas9 y otro para la expresión del single guide RNA. De este modo, se transducen las células diana primero con el virus que expresa el single guide. Vemos aquí que este vector se proporciona en formato linealizado. Podemos clonar nuestro single guide de interés, introducimos este plásmido junto con los packaging single shots. Se transducen las células de interés y se realiza una selección por higromicina. Posteriormente, sobre estas células, podemos también transducirlas de nuevo con el lentivirus que contiene la secuencia de la proteína Cas9. Y hacemos una doble selección, tanto por higromicina para comprobar la expresión del single guide, como por puromicina para comprobar la expresión de la Cas9. De este modo, solo las células resistentes a ambos antibióticos habrán integrado ambos virus. Este sistema también está disponible con la tecnología TET-ON, con la tecnología inducible, con doble selección por antibiótico, pero también con un plásmido nuevo, que codifica para un sistema inducible por doxiciclina. Por tanto, empleamos tres vectores diferentes. Dos de ellos para expresión constitutiva, uno para el single guide y otro para la proteína transactivadora TET-ON3G, y uno inducible para la nucleasa Cas9. Podemos ver aquí, en el primer paso, que lo que hacemos es transducir con los packaging single shots y con el plásmido que incluye la proteína TET-ON3G. Luego, con el single guide y con la Cas9. ¿Qué pasa? Que la Cas9, como comentábamos, va a ser el sistema inducible. ¿Y esto a qué nos ayuda? Pues a controlar mejor la expresión de esta nucleasa en nuestras células de interés. De este modo podemos disminuir la toxicidad y los posibles efectos off-target que puedan derivar de una expresión persistente de la nucleasa. Podemos activar o desactivar su expresión en función de la cantidad de doxiciclina añadida. Otro tipo de virus, los adenoasociados, virus muy utilizados, como comentábamos anteriormente, en la terapia génica in vivo. Tenemos dos kits principales. El primero de ellos es el Adeno Associated Pro CRISPR-Cas9 Helper Free System.
que es un kit que permite el delivery simultáneo tanto de la secuencia de la nucleasa como del single guide RNA específico en las células diana. Este kit está indicado para prácticamente cualquier tipo celular, incluso aquellos difíciles de transfectar. Y está disponible en dos formatos, según se quiera emplear la Cas9 de Streptococcus pyogenes o la Cas9 de Streptococcus aureus. En seminarios anteriores, en Condalab Talks anteriores, hemos hablado un poco de la diferencia entre estos tipos de nucleasas. La SPCas9 es la nucleasa más comúnmente conocida y la SACas9 deriva de Streptococcus aureus y es un poquito más innovadora. ¿Cuál es su diferencia? Que tiene un tamaño menor y por tanto puede empaquetarse de forma más eficiente en virus adenoasociados y por tanto emplearse para experimentos in vivo. Sea como fuere, tenemos sistemas tanto para trabajar con la SPCas9 como con la SACas9. La única diferencia es que en el caso de la SPCas9 se emplean dos plásmidos diferentes y para el de SACas9 es un sistema all-in-one. Aquí tenemos cómo funcionaría en el caso de la SPCas9. El sistema incluye dos plásmidos y cada uno de ellos tiene una región truncada del gen de la proteína Cas9, con una región de homología, un overlap de 1,6 kilobases. Debido a la propia naturaleza del genoma de estos virus, cuando se transducen las células diana con ambos componentes, se produce un proceso de recombinación que da lugar al gen completo de la nucleasa y a un promotor CMV que se expresa upstream de la misma. Además, el plásmido PAAV Guided Down se suministra linealizado. ¿Para qué? Para que pueda clonarse fácilmente en él la secuencia del single guide de interés, como podemos ver aquí. Para ello basta con disponer de una pareja de oligos específicos para nuestro single guide de interés, los cuales se anillan para formar un DNA dúplex. En el caso del kit para SACas9, pues tendríamos un único vector, el PAAV Guide IT1. Sería un sistema all-in-one que incluye el gen completo de la SACas9 bajo un promotor CMV y la región específica para clonar el single guide de interés, con el mismo protocolo que en el caso anterior. Como hemos visto antes, ¿por qué se puede emplear un único vector en vez de dos? Porque la secuencia de la SACas9 es alrededor de 1 kilobase más corto que la de SPCas9, lo que posibilita su empaquetamiento en un virus adenoasociado único. Por otro lado, también destacar que además de estos kits, tenemos distintos sistemas para el delivery, tanto de la Cas9 como del single guide de interés, empleando distintos sistemas, tanto virales como no virales. ¿Por qué hablo de esto? Porque, como os comentaba, una parte fundamental de la terapia génica es la edición génica. Entonces, creo que es importante hablar un poco de qué opciones podemos ofrecer a este respecto. Para el delivery de la Cas9 contamos tanto con la Cas9 en forma de proteína como con la Cas9 en formato lentiviral, adenoviral y la SACas9 en formato de virus adenoasociado. También tenemos la Cas9 nicasa en formato lentiviral y adenoviral. La Cas9 nicasa es una forma mutada de la Cas9 convencional que en vez de tener actividad endonucleasa en ambas hebras, solo posee actividad endonucleasa en una de ellas, lo que permite realizar experimentos con menos efectos off-target. Por otro lado, para el delivery del single guide, también tenemos varias opciones en formato de lentivirus para SPCas9, en formato de adenovirus para SPCas9 y en formato de adenoasociados para SACas9. ABM, nuestra distribuida, posee una serie de targets para los que ya tienen diseñados los single guides más apropiados, pero también un servicio customizado para producirlos para cualquier gen de interés. Y simplemente comentaros que estos sistemas pueden ser all-in-one, es decir, como vimos anteriormente, los sistemas all-in-one incluyen tanto la nucleasa como la secuencia del single guide o sistemas de dos componentes. ¿Qué ventaja principal tienen los sistemas all-in-one? Más sencillos, más fáciles de emplear, porque tienes en un único sistema todos los componentes necesarios. También son menos flexibles y pueden presentar menor eficiencia.
Esto va a depender mucho del experimento. En algunos casos nos puede interesar más emplear este sistema all-in-one por la facilidad y en otros casos podemos necesitar dos componentes separados para ya tener un vector o un virus que exprese nuestra proteína Cas y luego ir teniendo distintos vectores que expresen solo el single guide y poder, por ejemplo, mezclarlos o hacer distintos experimentos. También, además de estos vectores base, tenemos otras herramientas para el proceso de edición génica, tanto para experimentos de knockout como experimentos de knock-in. Esta es una captura de nuestro flyer de editado del genoma. Entonces podemos ver que el workflow consta de 4 pasos principales: la selección del gen diana y el diseño de los single guides más apropiados, el delivery de ambos componentes, la nucleasa Cas y el single guide en el interior celular, la detección de las mutaciones y la confirmación y caracterización de las mismas. Esto es en el knockout. En el caso del knock-in, el proceso es muy similar, solo que además del single guide y de la proteína Cas9, también hay que diseñar y sintetizar un template de ADN que se corresponderá con la secuencia que queramos insertar y que se empleará como molde de reparación del corte de doble cadena que ha sido generado por la nucleasa Cas9. En cuanto al empaquetamiento, recordemos que en el flujo de trabajo era nuestro siguiente paso. Una vez tenemos diseñado y construido nuestro vector, el siguiente paso es empaquetarlo. Para ello contamos con distintas alternativas en función del tipo de virus con el que se trabaje. Algunos de los kits que hemos visto hasta ahora incluyen una gran parte de los reactivos necesarios para la producción y empaquetamiento de los virus, por lo que no haría falta comprar estos componentes por separado. Por ejemplo, los kits que hemos visto para lentivirus y virus adenoasociados de CRISPR-Cas9 ya tenían los packaging single shots, que ahora veremos qué son, que son el sistema de empaquetado propietario de Takara. Pero en el caso de que se parta de un vector propio o de que no tengamos este sistema de empaquetado, estas son todas las alternativas que tenemos para empaquetamiento, clasificadas en función del tipo de virus. De todas ellas, como os comentaba, una de las más destacadas son los LentiX Packaging Single Shots. Y os quiero comentar un poquito más cómo funcionan. Los LentiX Packaging Single Shots son un sistema de empaquetamiento de cuarta generación. Vimos antes de lo que era este sistema de cuarta generación. Los genes GAC, PRO y POL se separan aún más en dos plásmidos, lo que quiere decir que se necesitarían 3 eventos de recombinación de baja frecuencia para generar lentivirus competentes. Por lo tanto, el perfil de seguridad que tienen es mucho mayor. Permite generar títulos virales altos, de alrededor de 10 a la 7 y 10 a la 8. Es un método sencillo y consistente. De hecho, es una mezcla liofilizada del reactivo XFET, un reactivo de transfección, y de los plásmidos empaquetadores. Basta con reconstituir esta mezcla liofilizada en agua estéril, añadir el plásmido de interés e incubar las células productoras 293T con esta mezcla. Tenemos distintas opciones según el tropismo y la capacidad de integración. Los LentiX Packaging Single Shots VSVG, que permite obtener titulaciones amplias, altas y presentan un amplio rango de tropismo. Los LentiX Packaging Single Shots ecotrópicos, que se pueden emplear solo en células de rata y ratón. Y los LentiX Packaging Single Shots Integrase Deficient, que permiten producir virus pseudotipados con la proteína VSVG, pero reduciendo la capacidad de integración de los mismos. Aquí están las distintas opciones de las que os acabo de hablar. Siguiente paso del proceso, titulación viral. Existen distintos mecanismos para llevar a cabo la titulación de las partículas virales producidas. Principalmente puede ser una titulación rápida por flujo lateral, una titulación por qPCR o una titulación empleando la técnica ELISA. Vamos a ver un poquito en qué consiste cada una de ellas. La titulación viral rápida por flujo lateral es lo que Takara llama su LentiX Go Stick. El LentiX Go Sticks permite cuantificar los lentivirus de forma rápida, simple y efectiva, partiendo del sobrenadante celular. Para ello basta con recoger 20 microlitros del sobrenadante de las células productoras,
Phelps y aplicarlo en el cassette GoStick. El test funciona de forma similar a un test de embarazo o a los que últimamente conocemos más, a los test de antígenos para el COVID. Presenta dos bandas, una de control y otra que es la del test propiamente dicho y que sirve para indicar la presencia de la proteína de la cápside P24, una proteína cuyo nivel se correlaciona directamente con el título viral. Añadimos el buffer y esperamos 10 minutos, tras los cuales se pueden analizar los resultados empleando una aplicación móvil de libre acceso. Esta aplicación nos permite comparar las intensidades del test realizado con las del test control, que también viene proporcionado en el propio kit. Si queremos una titulación, un método de titulación un poquito más específico, podemos recurrir a la titulación por RT-qPCR. También bastaría compartir de muestras del sobrenadante procedentes de la línea celular productora, pero en este caso habría que hacer una extracción del RNA viral. Este RNA se purifica, se trata con DNasa para eliminar posibles restos de DNA plasmídico y, de forma paralela también, es necesario realizar diluciones seriadas del control LentiX-RNA que incluye el kit. Estas diluciones seriadas nos van a permitir determinar el valor del CT, del ciclo umbral, en cada dilución. De este modo, cuando hagamos la qPCR con nuestra muestra de interés, podremos determinar el número de copias de RNA viral presente empleando la recta de calibrado generada anteriormente. Y finalmente, el método de titulación por ELISA, que es el LentiX P24 Rapid Titer Kit. P24 Rapid Titer Kit. Este kit, como comentaba, permite determinar el nivel de P24, pero por método ELISA. Para ello también recogemos el sobrenadante celular y lisamos los virus, con el fin de liberar la P24 presente. La muestra se añade una placa de cultivo cuyos pocillos contienen un anticuerpo murino de captura anti-P24. Se realiza un lavado para eliminar posibles uniones inespecíficas y se detecta la cantidad de P24 presente empleando un anticuerpo secundario anti-P24 biotinilado, un sustrato streptavidina peroxidasa y un reactivo colorimétrico. Además, este kit incluye un control que permite generar una curva estándar para calibrar la presencia de P24 en nuestras muestras de interés. Existen algunos kits similares para otros tipos de virus. He querido hablaros de los kits para lentivirus porque realmente es uno de los tipos de vectores virales con los que más se trabaja actualmente. Pero si trabajáis con adenovirus, también tenemos el AdenoX GoStick, que funciona de forma muy similar al kit de titulación rápida que hemos visto, pero lo que detecta en este caso son proteínas del exón de los adenovirus. Y también, por ejemplo, para los adenoasociados tenemos un kit de titulación, que se basa en la detección de las secuencias ITR, las regiones terminales invertidas, de los distintos virus adenoasociados. Estas secuencias generalmente se mantienen independientemente del serotipo. Por tanto, permiten titular o obtener la titulación de todos los adenovirus independientemente del serotipo. Para la concentración viral, lo que tenemos son distintos reactivos que permiten concentrar cualquier stock de lentivirus, adenoasociados o retrovirus de forma rápida, sencilla y altamente eficiente y sin necesidad de emplear ultracentrifugación. ¿Cómo funciona? Basta con añadir el reactivo al sobrenadante viral, incubar durante unos minutos y centrifugar de forma convencional para obtener incrementos de hasta 100 veces en el título viral. Además, una gran ventaja es que se proporciona en formato concentrado, 4x, lo que permite escalar su empleo a volúmenes de sobrenadante de hasta 150 mililitros en el caso de virus adenoasociados y de 250 mililitros para lentivirus y retrovirus. Siguiente paso, purificación viral. Disponemos de distintos kits basados en el empleo de columnas de cromatografía, que permiten purificar los virus partiendo de los sobrenadantes crudos y sin necesidad de ultracentrifugación.
Destaca el caso de los sistemas de purificación para virus adenoasociados, porque igual que pasaba con los sistemas de titulación, podemos utilizar un sistema único para purificar cualquier virus, independientemente del serotipo. Finalmente, para el proceso de transducción de células diana, podemos ver en este cuadro que existe una gran variedad de productos que podemos ofrecer, aunque nuestro producto estrella es la retronectina. ¿Por qué? Porque la retronectina, bueno, primero vamos a definir qué es y luego contamos por qué es tan importante. La retronectina en realidad es un fragmento recombinante de fibronectina humana con 3 dominios funcionales distintos. Un dominio de unión a células, que es el C-domain, un dominio de unión a heparina, el dominio H, y una secuencia CS1. ¿Por qué la retronectina es tan importante? Porque favorece la transducción tanto del lentivirus como de retrovirus, al favorecer la colocalización de las células diana y de las partículas virales. ¿Cómo? Pues porque las partículas virales se unen a la retronectina mediante interacción con el dominio H, aquí lo estamos viendo. Y las células diana lo hacen a través de sus receptores de superficie de tipo integrina. En caso de que sea un receptor de tipo VLA5, interaccionan con el dominio C, y en caso de que sea un dominio VLA4, interaccionan con el sitio CS1. Al favorecer esta proximidad física entre las células y las partículas virales, se consigue potenciar la eficiencia de la transducción. Importante, siempre que se empleen células que expresen estos receptores de tipo integrina, VLA4 o VLA5. Pero hay un montón de tipos celulares que lo expresan, destacando las células T, las células B, las células NK, los eosinófilos o incluso ciertos tipos celulares de médula ósea. Otros productos. Bueno, pues es importante comentar que tenemos también productos para análisis de la integración, tanto en lentivirus como en retrovirus. Y además disponemos de una amplia gama de servicios 100% customizados para producir lentis, adenos, adenoasociados, retrovirus e incluso otros tipos de virus como los herpesvirus. En las siguientes diapositivas quiero resumir un poquito estos servicios customizados de forma muy breve. Simplemente comentaros, para el caso del lentivirus tenemos un servicio de síntesis de genes y clonaje, es decir, un servicio por el que bien nuestra distribuida sintetiza y clona los genes de interés conociendo su secuencia, o también existe la opción de que sea el propio cliente el que envíe las secuencias en un vector. Es decir, tú le puedes decir a IBM, quiero este gen con el número de referencia NM tal del NCBI, y él lo sintetiza y lo clona. O puedes decir, no, ya tengo mi gen directamente sintetizado con una mutación específica o lo que sea, y lo puedes enviar en un vector. Partiendo de esto, puedes realizar todo el servicio de empaquetamiento. El servicio de empaquetamiento, como vemos aquí, va de titulaciones de 10 a la 6 a 10 a la 10. Y tenemos dos referencias principales, LV001 y LV002. La diferencia está en la cantidad de partida que el cliente tiene que enviar. En el caso de LV001 hay que proporcionar 185 microgramos del vector. En el caso de LV002, solamente entre 5 y 10 microgramos del vector. ¿Qué quiere decir esto? Que si proporcionamos menos cantidad, IBM va a tener que realizar un servicio de amplificación de ese material que se le está mandando. Por tanto, va a ser un coste adicional. Para los adenoasociados, bueno, tenemos también distintas opciones. Lo primero que tenemos que ver es cómo enviamos el inserto a IBM. Si es que lo enviamos. Es decir, nosotros podemos enviar un inserto en un sistema viral que ya sea un vector adenoasociado o en un sistema que no sea adenoasociado. O también puede darse el caso, como antes, de que no enviemos el inserto, de que directamente le digamos a IBM, pues quiero producir, quiero que me sinteticéis esta secuencia correspondiente al NM, lo que sea, del NCBI. Y ellos se encargan de sintetizar también ese gen.
Aquí, bueno, os pongo un poco los requisitos que se necesitarían en el caso de que escojamos el sistema, en el caso de que recurramos a enviar el vector, o sea, el inserto en un vector ADN asociado. Si queremos un proceso con amplificación de DNA, estos son los mínimos que tenemos que enviar. Y también normalmente nos suelen pedir el mapa del plásmido y el archivo con la secuencia para poder estudiar la viabilidad del proceso. En el caso, como os comentaba antes, de que utilicemos un vector, lo enviemos en un vector no viral, también tienen diferentes opciones, considerando siempre que van a tener que hacer ese traspaso de un sistema no adeno asociado a un sistema que sí que sea adeno asociado, por tanto eso va a ser un extra, o si decidimos pues no proveer el inserto y tienen que hacer ellos la síntesis. Para denasociados, bueno, simplemente decir también los distintos sistemas que tenemos, con titulaciones desde 10 a la 9 a 10 a la 12. Lo mismo para el caso de retrovirus, que también en este caso podemos generar los customizados hasta 10 a la 6. Y también para el caso de virus derivados del herpes simple, que aunque no hemos hablado de ellos, también son un tipo de virus que se pueden emplear en terapia génica y de hecho se han empleado en algún tratamiento actual. También tenemos distintos tipos de servicios, tanto para clonaje como para generar los virus directamente empaquetados. Y finalmente vamos a hablar un poquito de la terapia celular, del proceso y el flujo de trabajo de este tipo de terapia. Como veíamos, la técnica de terapia celular más destacada hoy en día o la que más se conoce es la terapia CAR-T. ¿Qué es la terapia CAR-T? Pues es una inmunoterapia de vanguardia que emplea células específicas del sistema inmune del paciente modificadas genéticamente para combatir el cáncer. Básicamente podemos decir que consiste en extraer del paciente con cáncer células T autólogas, si son del propio paciente, o halogénicas, en caso de que se traten de un donante, y en el laboratorio introducirles un material genético que las capacite para reconocer de nuevo al tumor y activar su maquinaria de destrucción. Por tanto, estas células T modificadas tienen unos identificadores específicos de detección y destrucción de las células cancerígenas, que es lo que se llama receptor de antígeno quimérico, en inglés Chimeric Antigen Receptors, CAR. Una vez reprogramadas genéticamente, estas células T fortalecidas se transfunden al paciente para que puedan matar las células malignas sin dañar las sanas. Para entender este proceso hay que entender pues, estos tres conceptos básicos que os acabo de explicar de forma resumida. Los linfocitos T, que son células responsables de detectar una posible amenaza y activar la respuesta inmune del organismo con el fin de eliminarla. El receptor CAR, que es un receptor de antígeno quimérico que se introduce en las células T para reconocer específicamente características de las células del cáncer. Y la terapia CAR-T, que en conjunto es la inmunoterapia que combina dos formas de terapia avanzada, terapia celular y terapia génica. Este sería de forma esquemática el flujo de trabajo para CAR-T. Recolectar los glóbulos blancos del paciente mediante aféresis, aislar estos linfocitos T, modificarlos, prepararlos en el laboratorio y luego reinfundirlos en el paciente para que puedan ejercer su acción. Este esquema que aquí vemos tan bonito puede dividirse en 5 pasos principales. La extracción sanguínea, el aislamiento, la activación y la expansión de los linfocitos T, todos los procesos de ingeniería celular para el receptor de membrana, la expansión de los linfocitos modificados y finalmente la infusión de estos linfocitos que ya han sido modificados. Para poder realizar este proceso, este flujo de trabajo, tenemos una serie de productos que aquí hemos dividido un poco según el proceso. Para el aislamiento, activación, expansión de células y luego la expansión de los linfocitos modificados, tenemos distintos productos, como el anti-CD3, un anticuerpo,
tanto en formato GMP como en formato RUO, retronectina, que ahora veremos por qué se puede aplicar también en procesos de CAR-T, tanto en formato GMP como en formato RUO, como ya en placas que están recubiertas de retronectina. El medio de cultivo Linfo-1, que es un medio de cultivo específico para la expansión de linfocitos T, distintos sistemas de cultivo en distintos formatos. El UltraGrow, que es un lisado plaquetario humano, que es una alternativa al FBS. Para la parte de ingeniería celular y de receptor de membrana, todas las herramientas de editado del genoma que tenemos, todas las herramientas de terapia génica que hemos visto hasta ahora, de sistemas virales y no virales, sistemas de clonaje Infusion Snap Assembly, que es un sistema de clonaje que permite introducir cualquier mutación en cualquier vector y en cualquier localización. No tienes dependencia de absolutamente ningún vector específico ni de sitios de restricción concretos. También enhancers de la transducción. Y finalmente, una vez que los linfocitos han sido infundidos al paciente de nuevo, distintos kits de NGS, kits Smarter, para detectar los perfiles tanto TCR en el caso de humano como en el caso de ratón y ver si realmente estos linfocitos están actuando como tienen que actuar. Como productos destacados de este workflow de trabajo, quiero hablaros de 3 principalmente. Primero de ellos es el Linfo-1. El Linfo-1 es un medio de cultivo específicamente diseñado para la expansión y transducción de linfocitos T humanos. Está optimizado para favorecer la proliferación de este tipo de células tanto en presencia como en ausencia de suero o de plasma humano. Esto es una diferencia respecto a otros kits del mercado que necesitan siempre que haya presencia de suero. Y además es un medio xeno-free. ¿Qué quiere decir xeno-free? Que no contiene componentes de origen animal no humanos. Importante lo que vamos a ver ahora, la combinación de este medio con un anticuerpo anti-CD3, con IL-2 y con retronectina, además del cultivo de los linfocitos T, puede favorecer su expansión y su proliferación. ¿Cómo? Pues aquí entra un poco en juego el segundo producto del que os quiero hablar, que está aquí, la retronectina. La retronectina aparece otra vez. ¿Por qué? Bueno, pues en este caso tenemos aquí un proceso de cómo se trabajaría desde el día 0 hasta el día 10 con los linfocitos una vez extraídos. Podemos ver que se emplean bolsas de cultivo Cultilife que han sido recubiertas con retronectina y con el anticuerpo anti-CD3. Se añaden las células T con este medio Linfo-1 y con IL-2 y plasma. Se transfieren posteriormente a una bolsa un poquito mayor, se vuelve a añadir Linfo-1, se vuelve a añadir IL-2, se vuelve a añadir plasma. Al día 7 hay que cambiar el medio y al día 10 vemos que se divide estas células, ya estarán muy en confluencia y habría que dividirlas en 2, habría que doblarlas. Pero ¿por qué digo que la retronectina es otro producto importante? Pues porque si nosotros utilizamos un anticuerpo anti-CD3, la activación de CD3 hace que las células T se vuelvan susceptibles a la estimulación por el receptor IL-2. Y este proceso favorece su proliferación. Pero además, si aparte de añadir CD3, aparte de añadir el IL-2, añadimos retronectina, la retronectina va a estimular las integrinas VL4 y VL5 y con ello va a favorecer la expansión de linfocitos T naïf, es decir, de linfocitos T vírgenes. Este tipo de linfocitos son un tipo concreto que son más propensos para desarrollar terapias celulares y génicas. Por tanto, la adicción de retronectina va a favorecer la proliferación, la expansión de linfocitos T vírgenes desde células sanguíneas. Por eso comentamos que es el segundo producto destacado. Y el tercer producto destacado y con el que quiero acabar esta presentación es el UltraGrow. El UltraGrow es un producto que constituye una alternativa al suero bovino fetal. Es un lisado plaquetario humano que se obtiene de excedentes de donaciones sanguíneas
y que ha demostrado tener un efecto muy beneficioso sobre los cultivos de muchos tipos celulares, incluyendo los linfocitos T. Su empleo además elimina la variabilidad interlote asociada al empleo de FBS, que muchas veces es uno de los problemas principales que tiene el empleo de suero bovino fetal. Esta variabilidad que hay entre lotes y esta necesidad de testar exhaustivamente lote por lote. Además, dispone de distintas versiones y la versión Pure, que es la que se suele demandar más para este tipo de terapias, ofrece una opción de producto seno-free. En realidad hay como 3 versiones. El UltraGrow estándar, que requiere la adición de heparina exógena. El UltraGrow Advance, que incorpora un pequeño porcentaje de heparina porcina en su formulación. El UltraGrow Pure, que solo contiene heparina sintética y que es por tanto el producto seno-free, libre de componentes animales de origen no humano. Además, es importante destacar que este producto está en versión sometida a irradiación gamma, que es un mecanismo de aclaramiento viral, que es un requisito indispensable en procesos de terapia celular, que permite reducir la presencia de posibles patógenos sin afectar al rendimiento del producto final. Además, es un producto que cumple con todas las regulaciones vigentes, tanto de la Agencia Europea del Medicamento como de la FDA. Y al disponer de formatos tanto RUO como GMP, es un producto que se puede llevar fácilmente de la parte de investigación a la parte clínica. Y hasta aquí la presentación sobre las herramientas para trabajar con terapia génica y celular. Espero que haya sido de vuestro interés, espero que os haya sido de utilidad y os compartiremos los enlaces para que podáis volver a visualizar esta Condalab Talks. Muchas gracias a todos por vuestra atención y pasad un gran día.